fe en el invisible. Y eso es lo que trata en parte el capítulo 2 de Josué. ¿Okay? Esta es una historia bastante conocida, la historia del capítulo 2 allí. Esta historia del capítulo 2 de Josué es una historia que te mantiene en el asiento así, en la puntita del asiento hacia adelante, ¿verdad? Porque incluye muchas cosas. Este capítulo 2 incluye allí drama, incluye suspenso, incluye acción, inclusive incluye romance también, por lo que vemos posteriormente. O sea que lo tiene todo. De hecho, han habido series de televisión, han habido películas con relación a este tema, aquí como muchos otros temas, como Esther, ¿verdad? Como Ruth y como muchos otros más. Pero de este tema definitivamente lo ha habido. Pero lo interesante no es lo que cuenten estas historias, estos dramas que siempre le agregan un poquito por acá y le ponen la parte de Hollywood, ¿verdad? Pero lo importante de esto es que es una historia real. Es una historia real de la palabra del Señor, mis hermanos, y que usted y yo tenemos la oportunidad de leer y compartir juntos aquí, ¿verdad? Habíamos visto la semana pasada y la anterior, porque el capítulo 1 lo dividimos en dos partes, pero habíamos visto que Josué recibe una orden de parte de Dios y le dice allí que en 3 días iban a pasar el Jordán, ¿cierto? Y Josué llama, ¿verdad?, a los líderes o a las personas encargadas de los diferentes clanes de las tribus y pasa esta información y la información llega a todo el pueblo allí. Era el momento ya entonces de entrar a la tierra prometida allí. Pero antes de llegar y tomar posesión, Josué hace uso de una estrategia militar de la cual él también había sido parte anteriormente unos cuantos años atrás. ¿Se recuerda que Josué y Caleb habían sido aquellos parte de los espías que habían ido a reconocer la tierra muchos años anteriormente? Y según la palabra del Señor nos dice a nosotros, en ellos había un espíritu diferente, porque ellos no vieron lo que los demás vieron en aquella tierra, gigantes, problemas, no, ellos vieron una tierra fértil. Ellos vieron que Dios le había otorgado esa tierra y que era una tierra buena. Y por eso ellos fueron los que quedaron para que pudieran entrar, tanto Josué como Caleb, en este caso ahora Josué, como siguiendo la dirección de Moisés allí. Bueno, pues Josué decide hacer lo mismo. Yo entiendo que esto no es falta de fe. Tal vez alguno pudiera cuestionarse y decir, bueno, si ya Dios te dio la tierra, ¿para qué tienes que mandar a reconocer la tierra? O sea, ya Dios te la dio. Pero esto no es falta de fe. Dios te la dio, pero no te dijo cómo sería. Él te dijo, vas a pasar el Jordán. Después que pasas el Jordán es que viene la otra instrucción de las vueltas a Jericó y todo eso. Así que por lo tanto se dice, ¿sabe qué? Dios va a hacer su parte. Yo confío en Dios, pero yo voy a hacer la mía. Yo necesito hacer mi parte. Yo quiero saber cómo está. Sabemos que es una ciudad amurallada, que nadie la ha conquistado anteriormente. Sabemos todo lo que se dice acerca de Jericó, pero yo quiero saber las posiciones de los guardias, los vigías, yo quiero saber los atalayas, yo quiero saber cómo está la ciudad, ¿verdad? Así que por lo tanto yo voy a enviar espías. Y ya Dios por medio de esto nos va a hablar cómo va a ser la estrategia, pero ya es nuestra, pero yo quiero saber para hacer una estrategia. Así que yo no lo veo como falta de fe allí. Así que es con el envío de estos 2 espías que se desarrolla este capítulo 2 aquí. Y los espías, por supuesto, van y entran a Jericó, ¿verdad? Y era costumbre de las ciudades fortificadas, como la misma Jerusalén posteriormente, cuando es edificada, que cuando anochecía las puertas se cerraban. Las ciudades fortificadas así era. Al amanecer se volvían a abrir. ¿Para qué? Para las mismas personas de la ciudad que iban afuera a cultivar, para los comerciantes que venían a negociar, ¿verdad?, a los mercados, a traer tanto la agricultura como las telas, toda la artesanía, todo era el comercio, sí, se abría y se cerraba. Así pasaba en Jericó. Jericó cerraba las puertas al anochecer.
Pero eso es como cualquier pueblo suyo y mío. Inclusive, si usted y yo vamos a nuestros países de regreso y vamos de regreso al pueblito de nosotros, inmediatamente personas que se hayan mudado para allí después de que nosotros salimos, inmediatamente van a reconocer que usted y yo no somos de allí. Por más que usted y yo nos vistamos como allá, por más que usted y yo tratemos de hacernos como de que sí somos de ahí, yo conozco fulano, no, la gente va a identificar que ya no vivimos allí. No es por la ropa, no es nada, pero es algo que hay que se da a conocer que usted no es de ahí, mis hermanos. Y eso fue lo mismo que le pasó a estos dos espías. Ellos entraron a Jericó y inmediatamente dijeron, estos no son de aquí. Estos no son de aquí. Pero ¿sabe qué? También Jericó estaba alerta. Ellos sabían lo que había, ellos ya habían escuchado de lo que Dios había hecho con Israel. Ellos sabían lo que había pasado en Egipto. Ellos sabían lo del Mar Rojo abierto. Ellos sabían que ya Israel había derrotado dos reyes importantes en el área. Ellos sabían dónde estaban acampando en Sitín. Ellos sabían todo eso, por lo tanto, ellos dicen, ¿por qué este pueblo tan numeroso está acampando ahí? ¿En qué momento vas a salir? Por lo tanto, ellos sabían todo esto. Ellos estaban alerta. Entran los dos espías a Jericó inmediatamente. Ahora, otra cosa. ¿Dónde cree que usted, si van dos espías, se iban a meter? ¿Iban a ir al palacio a preguntar, a ver? ¿O la cercanía del palacio? No. Ellos iban a ir a los lugares comunes, donde los forasteros, donde la gente se podía mezclar y no llamar la atención, donde ellos podían escuchar los comentarios de la gente, una taberna, un bar, todo ese tipo de cosas. Normalmente ahí era donde iban. Y definitivamente que los dos espías de israelitas pues no fueron la excepción. Ellos se metieron en un lugar de esto. Y la providencia divina los llevó allí. Y usted va a ver por qué digo la providencia divina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los llevaron ya fuese a una taberna, un bar mezclado donde se encuentran con Rahab. Ya fuese que Rahab fuese la dueña de la taberna o del bar, o ya fuese que ella trabajaba allí. La palabra que se usa da el significado para las dos cosas. Así que usted puede interpretarlo como que ella era la dueña de allí, no participaba de aquello, o si ella era la dueña y había participado en lo que es la prostitución. Pero de la manera que usted y yo lo queramos interpretar, el mensaje no va a cambiar. Ella tal vez vivía cerca de ahí, era influyente tal vez dentro de este negocio, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que los dos espías de Israel providencialmente van hasta allí y tienen contacto con ella. Y guarde en su mente la palabra providencial. ¿Por qué? Porque lo que vamos a desarrollar alrededor de esto nos dice a nosotros que sí, que realmente sí fue guiado por Dios. Aparte de que sería un lugar típico para uno ir a buscar información, por supuesto, pero encontrarse con esta persona específicamente, por supuesto que fue providencial. Ahora, esto llegó a los oídos del rey inmediatamente. Hay dos forasteros aquí. Ellos lo identifican como que son israelitas, parece que por el acento, la vestimenta o por algo, pero ellos pudieron identificarlo que eran israelitas y el texto nos lo dice a nosotros aquí. Así que si usted tiene allí a Josué capítulo 2, pues son muchos versículos, no los vamos a poder leer todos, pero sí vamos a tener algunos de ellos en pantalla para que usted vea de lo que nosotros vamos a estar hablando. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora dirección, que uses tu palabra para hablarnos hoy a cada uno de nosotros el mensaje que usted tiene para nosotros. Señor, que sea usted y no el hombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mire el versículo 1 allí en sus Biblias, allí, y está en pantalla. Dice, entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías diciéndole, vayan, reconozcan la tierra, especialmente Jericó.
Fueron pues y entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y allí se hospedaron. Ya les dije, dependiendo de la interpretación de la palabra que usted le quiera dar, todo eso, eso ya es un asunto suyo en esa parte. Pero pues significa las dos cosas. Significa de que ella podía haber sido la dueña. Algunas personas dicen, no, porque se quiere justificar y se quiere suavizar la mano a Rahab. No es que se quiere suavizar, es que la palabra que se usa da para las dos connotaciones, pero igualmente eso no va a cambiar absolutamente en nada. Pero lo que yo sí quiero dejarte saber en esta mañana a usted es lo siguiente, que nuestro pasado no nos descalifica para ser usados por Dios. Cada uno de nosotros tiene un pasado, ¿verdad? De eso no hay duda, cualquiera que sea. Pero nuestro pasado no nos descalifica para ser usado por Dios. Este es el caso de esta mujer y de algunos otros casos más que hay en la Biblia. Y eso es otra cosa formidable de la palabra de Dios, aparte de este tema que les voy a hablar, pero solamente quiero dejarles saber esto. Algo formidable de la palabra de Dios es que Dios no esconde estas cosas como para dejar saber que la Biblia es perfecta, que Dios usó personas perfectas. No, Él deja saber ahí tanto virtudes como defectos, pecados que tuvieron las personas que Dios usó y cómo las restauró y las usó para su reino. Y eso es una de las cosas que realmente da valor a la palabra del Señor, como que Dios no esconde para crear un reino perfecto. No, somos imperfectos. Y a esta mujer Dios la usó de una manera especial allí. Si el llamado a servirle tuviera que ver con un pasado impecable, aquí ninguno de nosotros, comenzando por este servidor, pudiera estar aquí. Pudiéramos servir en nada al Señor, en nada. Pero Él ha pasado por alto tu pecado y mi pecado, por la sangre del Señor Jesucristo, por el sacrificio vicario del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él ha pasado por alto, la muerte ha pasado por alto y Él te ha perdonado y me ha perdonado. Y aún así ha tenido a bien usarnos para su reino y su gloria. Si esa responsabilidad se le hubiese dado a los sacerdotes del Nuevo Testamento, a los fariseos, a los religiosos de la época de Jesús, te garantizo que ninguno de ellos hubiera hospedado a dos israelitas con una misión de gobierno en la casa por ejemplo, de María Magdalena. No, allí no la hubieran hospedado. No, ellos la iban a hospedar en otro sitio, pero allí no. Pero gracias a Dios que Dios no es así. Él sabe quiénes éramos. Él sabe quiénes somos. Y Él sabe dónde nos va a poner y lo que llegaremos a ser. Los prejuicios no lo limitan a Dios. No. Rahab, eventualmente, pasando el tiempo más adelante, se casó con Salmón, que era uno de los espías. Por eso le dije al principio que esto te mantiene en la punta del asiento, porque esto incluye romance también. Ella se casó con Salmón más adelante. Y ella llegó a ser la madre de Booz. Ustedes que estudiaron aquí a Ruth, ¿verdad? Las damas. Bueno, pues ahí está. Ruth, una moabita, viene y se casa con Booz. Y hay dos gentiles en la línea del Señor Jesucristo. Rahab, una de mala reputación, por decirlo así, y una moabita también allí, mis queridos hermanos. Tatarabuela del gran rey David de Israel. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Así que esa es la línea genealógica de donde viene el Señor Jesucristo. Pero no solo eso. En Hebreos capítulo 11, versículo 31, a esta mujer, Rahab, el Espíritu Santo la incluye en el Salón de la Fama de la Fe en el capítulo 11. ¡Qué tremendo! Por eso le dije, por eso fue que puse el título, Fe en el Invisible. ¿Por qué? Porque en Jericó ellos tenían dioses de palo, de madera, de todo, de cuanta cosa pudiera haber, visible.
Pero esta mujer decidió creerle al invisible y no a aquellas cosas. Al invisible, al que ella nada más había oído. Que eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí, mis hermanos, tremendo esto, mis hermanos. Así que Dios no se avergüenza de darnos una oportunidad y de usarnos en su reino. Por lo tanto, no te avergüences nunca, nunca de Dios, porque Él no se avergüenza de ti ni de mí. No te avergüences. Dos cosas que te quiero decir aquí. Dese el valor, usted dese el valor que Dios te da. Tal vez el mundo no te lo da, tal vez no te lo da a las redes sociales, tal vez no te lo dan en la empresa, tal vez no te lo dan ni siquiera en el hogar, pero Dios te lo da. Dios te lo da. Y por lo tanto, yo prefiero creerle a Dios que creer lo que diga el resto del mundo. Usted tiene el valor que Dios te dio. Eso es lo primero que yo encuentro con esta mujer aquí. Y segundo, nunca se avergüence de Dios en ningún lugar, ya se lo dije, y bajo ninguna circunstancia. Una lección importante también aquí, hermano. Dios nos busca y nos encuentra donde sea y como quiera que estemos. Dios nos busca donde sea. A esta mujer la encontró allí en Jericó. Él sabía dónde estaba y la buscó allí. ¿Por qué? Bueno, por ahora vamos a ver parte del relato de esto. ¿Por qué? Vamos a leer los versículos del 2 al 7. Dice, pero le dieron este aviso al rey de Jericó, por supuesto. Unos hombres de los israelitas han venido aquí esta noche para reconocer la tierra. O sea que ellos sabían. Lo reconocieron inmediatamente. Dice, entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab, porque sabían dónde se había hospedado y todo, se habían metido. Dice, saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido y respondió, sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer. No sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad porque ya era oscureciendo. Y ellos salieron a buscarlo. Hermano, hay riesgos en la vida que valen la pena correrse. Por Dios. Hay riesgos en la vida que valen la pena correrse. Se dice que el 64% de las personas están dispuestas a correr riesgo por su familia. Yo cuando vi esa estadística me quedé un poquito ahí así como mareado, digo. 64% están dispuestos a correr riesgo por su familia. Quiere decir que el 36% no está dispuesto a correr ningún riesgo por su familia. Selfish. Egoístas, solo para ellos. Mi familia, allá ellos. Sí, un 36% es bastante alto cuando se hizo esta encuesta. Yo digo, wow, pero así está la humanidad. Así está la humanidad, mis queridos hermanos. Hasta el 55%, dicen las estadísticas, de los adultos jóvenes están dispuestos a correr riesgos. ¿Por qué? Por crecimiento personal, por sus metas, por sus logros. Está bien. Debería ser más alto, deberían ser más arriesgados para poder alcanzar más. Pero hasta el 55%, mis hermanos. Cuando hablamos o pensamos sobre los riesgos, inmediatamente nosotros los asociamos con pérdidas, con algo peligroso. Y no es menos cierto que esa deducción es cierta, porque los riesgos involucran a veces peligros, pérdidas allí. Pero cuando los riesgos, como en el caso de Rahab y de muchos otros, como el caso de Esther,
son allí en obediencia y en fe a la causa de Dios, muchas personas consideran esos riesgos como inversiones eternas. Inversiones eternas que tienen recompensa eterna. ¿Por qué? Porque ya ese riesgo no se mira de la misma manera, como un riesgo. ¿Okay? Ese fue el caso de Rahab. Ella lo arriesgó todo por el Dios de Israel. Un Dios que ella solamente conocía de oídas. De oídas. Era lo único que ella conocía, las historias que llegaban a Jericó de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Eso era todo lo que ella conocía acerca del Dios de Israel. Pero ¿sabe qué? Ella ya estaba cansada de la vida que llevaba en Jericó, de los dioses de Jericó. ¿Cuántas veces le habrá pedido ella un cambio en su vida y no había llegado? Que ahora estaba a tal punto de arriesgar su vida, escondiendo los espías que le podía costar la vida de ella y de toda su familia, por este Dios invisible al cual ella nunca había visto. Qué tremendo, ¿eh? Eso es fe. Eso es fe, mis hermanos. Rahab estaba en una posición de peligro y peligro fuerte allí. Ahora, la pregunta, si la sacamos de allá de Rahab, de Jericó, y la traemos a nosotros, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Tal vez no sabemos cómo hubiéramos reaccionado nosotros. Tal vez hubiéramos dicho, sí, están acá arriba. O tal vez hubiéramos dicho parecido a ella. No lo sabemos. Tal vez hay que vivir el momento para ver cómo reaccionamos nosotros en un momento de tanto estrés y de tanta tensión allí. Pero no es menos cierto que pudiéramos pesarlo en balanza. ¿Los entrego o los escondo? No quiero problema con el rey, con las autoridades. No quiero problema con los vecinos. Los vecinos saben que se subieron aquí, que están acá. Los vecinos no los han visto salir. Entonces uno empieza allí con un montón de cosas, mis hermanos. Pero ella decidió esconderlos. Ella decidió mentir por ellos. Ella decidió engañar a los guardias y enviarlos fuera de la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué le hizo a ella tomar esta decisión tan arriesgada? Más adelante vamos a responder esa pregunta. Pero antes piense en esto. Piense en esto. ¿Le ha o le está llamando Dios a alguna situación arriesgada en este momento de su vida? Sí, porque si lo dejamos allá como historia es fenómeno. Pero ¿y qué nos dice hoy el Espíritu a usted y a mí? ¿Le ha estado llamando Dios o le está llamando Dios a alguna situación arriesgada en tu vida ahora? Solamente para que mediten esto, solamente para que piensen eso allí, mis hermanos. ¿Qué te impide tomar la decisión? ¿Seguridad terrenal? ¿Incertidumbre? ¿Falta de fe? Tal vez Rahab sea un buen ejemplo a seguir. Solo te lo estoy dejando ahí como algo que puedas meditar en ello después, más adelante. ¿Por qué? Porque arriesgarse por Dios puede significar perder la comodidad. Arriesgarse por Dios tal vez pueda significar la reputación, los amigos, la seguridad. Pero la historia de Rahab, de Ruth, de Esther, cada una de estas historias demuestra que vale la pena arriesgarlo todo por el Señor. Vale la pena arriesgarlo todo por el Señor. ¿Sabe por qué? Porque la paga es mucho mejor. Es en la eternidad. Es en la eternidad, mis hermanos. Mire, estos versículos del 8 en adelante nos dice por qué Rahab lo arriesgó todo. Mire, dice el versículo 8. Antes que los espías se acostaran, yo no sé cómo pudieron dormir ellos sabiendo que los andaban buscando, pero bueno,
se acostaron. Bueno, que se acostaran y durmieran son dos cosas diferentes, pero bueno, se acostaron. Rahab subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres, ahí está, mire, ya comience a tomar nota. Dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Qué Señor? ¿El Señor de ella? ¿El Señor de Jericó? ¿Los señores de los dioses de Jericó? ¿O qué Señor? Eso es lo que usted se tiene que preguntar. ¿Ve? Entonces dice, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y eso no es nada, prepárense para ver el Jordán también secarse ahora delante de eso, ¿verdad? Claro, usted y yo estamos de este lado de la historia y sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Pero es tremendo, ¿verdad? El testimonio que ella está dando. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Cuando oímos esto nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra. Ahora pues, aquí es que viene. Dice, ahora pues, júrenme por el Señor. ¿Cuál Señor? El de ustedes, no el mío. ¿Ve? Ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad la casa de mi Padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Ahí está, hermano. Ahí está la respuesta de por qué ella decidió arriesgarlo todo. La fe en Dios lo cambia todo, hermano. La fe en Dios lo cambia todo, hermano. Cambia tu presente. Cambia tu futuro. Y déjame decirte algo más. Cambia el sabor del pasado. Sí, porque a veces hay pasados que allí han estado ahí dándonos, ¿verdad? Acá en la mente todo el tiempo. Pero cuando Cristo viene a tu vida y te da el perdón, te da paz, te da gozo, te restaura. Ya no quiere decir que tenemos una amnesia que no vamos a recordar el pasado, pero no lo vamos a recordar de la misma manera, porque hemos recibido el perdón de Dios, la paz de Dios. Es totalmente diferente, mis hermanos. Él cambia tu interior, Él cambia nuestra perspectiva, Él cambia nuestra dirección, Él cambia nuestras prioridades, Él cambia nuestro vocabulario, Él cambia nuestro vestir, mis hermanos. Él cambia todo en tu vida y en mi vida, hermano. Nueva criatura, dice la palabra. Él cambia todo. La pregunta que tal vez nos podamos estar haciendo es, ¿cómo podemos saber que esta mujer tenía fe en el Dios de Israel? Bueno, mire conmigo los versículos 9, 10 y 11 para que vea. Dice, ¿por qué? Porque ella muestra una fe activa. Ella sube a la azotea. Ella no se queda allá. No. Ella sube a la azotea porque ella necesita hacer algo. Y dice allí, sé que el Señor les ha dado esta tierra. ¿Y cómo yo lo sé? Dice, porque el terror de ustedes ha caído sobre nosotros y que en todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Rahab tiene una convicción en el Dios de Israel, en el que ella había oído. Dice, yo sé, eso a mí no me lo tiene que convencer nadie. Yo sé, porque yo misma lo he sentido temor, porque he visto el comentario de la gente, porque he oído todo lo que se dice en Jericó. Yo sé que ya esta tierra, el Dios de Israel se la entregó a ustedes.
Ella tiene convicción en esto. Pero sigue diciendo el versículo 10, dice, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. También supimos lo que hicieron a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a quienes destruyeron por completo. Y cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué es lo que muestra Rahab aquí? Rahab tiene discernimiento espiritual. No solamente tiene convicción, pero ella tiene discernimiento espiritual. Dice, el terror ha caído en nosotros. Algo está pasando aquí fuera de lo común. Esto no es normal. Que nosotros con esta muralla estemos tan acobardados. Con nuestro ejército también preparado, estemos tan acobardados. Esto no es normal. Ella tiene convicción, tiene discernimiento de lo que está pasando en la atmósfera espiritual en Jericó. Pero algo ella dice también al final de ese versículo 11 que concreta esto. Ella confiesa la soberanía de Dios. Tal como hiciese en algún tiempo Nabucodonosor y algunos otros, donde ella reconoce que el Dios de ustedes es Dios arriba en el cielo y es Dios también en la tierra. Ella confiesa, ella reconoce esto ahí. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice allí que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo, la palabra de Dios. En dos ocasiones, en el versículo 10 y en el versículo 11. Comienza el versículo 10 diciendo, porque hemos oído cómo el Señor secó el Mar Rojo. Versículo 11 dice, cuando oímos esto nos acobardamos. O sea, ellos habían oído de qué? De las hazañas, de la grandeza de Dios, de lo que Dios había hecho. Esto activó en ella esta fe que dice, ¿sabes qué? Este Dios tiene poder para secar el Mar Rojo, tiene poder para echar delante a estos reyes tan poderosos delante del pueblo de Israel, un pueblo que ni siquiera está entrenado, un pueblo que salió como esclavo de allá. O sea, ellos no tienen posibilidades. La posibilidad de ellos es el Dios de ellos. ¿Te das cuenta? Ella reconoce esto realmente aquí, mis hermanos. Jericó había oído el testimonio de Dios, definitivamente. Y ahora ella deseaba ser parte de ese pueblo, involucrarse allí. Ella no se quedó solo de palabra. Ella puso su fe en acción y lo arriesgó todo completamente, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ella creyó lo que había escuchado acerca del Dios de los hebreos. Realmente, hermano. Una decisión de fe basada en quién es Dios. Una decisión de fe basada en quién es Dios puede cambiar el rumbo de tu historia personal y de tu familia para siempre. Una decisión basada en la fe. La fe y la convicción de Rahab era tan grande que ella sabía que esto iba a pasar a como diese lugar, que ella pide garantía. O sea, si ella hubiera tenido duda, bueno, no, ella pide garantía. Ella estaba segura que esto iba a pasar. Y entonces dice, yo necesito una garantía para que cuando esto suceda, nosotros estar allí, ¿verdad? Así que para ella la conquista de Jericó era un hecho. Mira los versículos 12 al 14, dice, ahora júrenme por el Señor, que los he tratado con bondad, ustedes tratarán con bondad la casa de mi padre. Denme una promesa segura. Ella pide esa garantía, ¿pero por qué? Dice el versículo 13, de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas con los suyos y librarán nuestras vidas de la muerte. Ella estaba segura, convencida, de que la caída de Jericó era cuestión de tiempo nada más. Pero esto iba a pasar. Esto iba a pasar allí. Por eso el versículo 14, y los hombres le dijeron,
nuestra vida responderá por la de ustedes con una condición. ¿Cuál es la condición? Dice, si no revelan nuestro propósito. O sea, nosotros lo vamos a hacer, pero tú cumple tu parte. No revelen nuestro propósito y sucederá que cuando esto suceda lo trataremos con bondad y lealtad. Mira el versículo 21, un salto nada más al 21 y dice, Rahab respondió, conforme a lo que ustedes han dicho, así sea. Y los envió. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata en la ventana. Ah, qué tremendo. Qué tremendo. Un cordón escarlata, señal de salvación y de fe. Sí. Señal de salvación y de fe. Fe que se mantuvo ella creyéndole al Señor de que Él iba a entregar a Jericó a los israelitas. Salvación, ¿para qué? Para que cuando ellos entraran esa casa contara con la bondad del pueblo de Israel. Algo curioso, hermano, es que esta señal simboliza lo mismo que la sangre en los dinteles de la casa en Egipto, ¿eh? Solamente una comparación curiosa, ¿no? Pero esa señal escarlata quería decir que ellos iban a proteger esa casa y la orden era para todo el pueblo de Israel que donde vieran eso, no entrarían los israelitas a matar a nadie allí. Y por supuesto, Salmón y el otro espía iban a estar encargados de esta parte. Señal de salvación por la fe de esta mujer, mis hermanos. Rahab, aparte de querer salvar su vida y la de su familia, tenía cierta atracción, cierta curiosidad por el Dios de Israel. Y esa cierta atracción y curiosidad por el Dios de Israel la lleva o la llevó a ser parte de la familia de Dios, a ser parte del pueblo de Israel. ¿Sabe? Rahab, regresando al capítulo 1, el primer mensaje que compartimos aquí, Rahab quería un nuevo comienzo. ¿Se recuerdan? Rahab quería un nuevo comienzo, pero quería un comienzo con Dios. Y tal vez, solo digo, tal vez, algunos de los que estemos aquí, queramos comenzar de nuevo con Dios. Te digo que vale la pena. Rahab lo hizo y hoy, tantos años después, estamos hablando de ella. Estamos hablando de ella. Not in a bad way, but in a good way. No de mala forma, pero en una manera de una fe tremenda, de una mujer que lo arriesgó todo porque creyó a Dios y quería un nuevo comienzo para ella y para su familia. Tal vez aquí entre nosotros haya personas que lo han intentado todo, como dije en ese primer sermón, y no ha funcionado. No ha funcionado. Pero quieren darle una oportunidad a Dios. Ese, ¿sabes qué? Quisiera intentarlo con Dios. No a mi manera, a la manera de Dios. No a mi manera, sino a la manera de Dios. Déjame terminar con esto. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice algunas cosas. Te voy a dar tres puntos aquí y la meditación y con eso termino. Lo primero es que Dios no nos juzga por nuestro pasado. El pasado no nos define, pero lo que hagamos con Cristo sí determina nuestro futuro. Eso sí, téngalo claro. Dios no te va a juzgar por tu pasado, ni va a estar, mira, la balanza se inclinó para el pasado, no, ya no tienes oportunidad. Cuando pesa Cristo ahí todo está pagado, todo. Pero lo que hagas con Cristo sí. Lo que hagas con Cristo sí. Piensa en eso. Piense usted en eso. Segundo, recordemos que tu fe de hoy puede ser la inspiración del cambio para otros en mañana. Sí. Lo que usted haga con Cristo hoy, cómo usted viva la vida cristiana hoy, puede impactar la vida de tus hijos. Puede impactar la vida de tus nietos.
Puede impactar la vida de tu mamá, tu papá, de aquellos que todavía permanecen aquí, que están alrededor tuyo, que no han tenido un encuentro personal con Cristo. Puede impactar la vida de tu futuro esposo, tu esposa. Puede impactar la vida de muchos. Piensa en eso también. Piensa en eso porque mire el impacto de la fe de Rahab. Tercero y último, el legado de Dios en nuestras vidas es mucho más grande que nuestros errores del pasado, hermano. El legado de Dios en nuestras vidas, lo que Él puede hacer con tu vida y mi vida, no porque seamos buenos, no porque seamos más hábiles, más talentosos que nadie, no, es por Él. Es por Él, porque Él te quiere usar, porque Él lo desea así. Y Él lo puede hacer. Es mucho más grande que los errores que hayamos cometido en el pasado. Así que la meditación de hoy dice, Dios puede cambiarlo todo. Pero hay que creerle y querer. Querer que cambie mi vida y mi corazón. Hay que creerlo. La pregunta de las preguntas hoy es, ¿quieres? ¿Verdad? ¿Quieres? Si quieres, habla con Él ahora, en tu corazón, en tu mente, porque Él está aquí. Este mensaje no solamente es un mensaje que ha sido traído porque toca el capítulo 2, no. Es un mensaje que Él te trajo en primer lugar hasta aquí para que escucharas su palabra de esta historia de Rahab, cómo puede hoy, en este año, en este momento, tocar tu vida, transformar tu vida, hablarte y cambiar el futuro que Él tiene preparado para ti. Sí, vamos a orar. Mientras oramos, habla con Dios con tus propias palabras, allí, de lo que el Espíritu te haya puesto en tu corazón hoy, en tu mente allí. Habla con Él. Dile, Señor, esta historia de Rahab, que yo la he leído anteriormente, que la he conocido, tal vez unos de ustedes a profundidad, otros menos profundidad y otros tal vez la han escuchado por primera vez. Yo no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que la palabra de Dios nunca viene vacía. Ella siempre cumple el propósito para lo cual Dios la envía. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por tu palabra en este día.